Nací en Tijuana, donde las casas son de cartón y el polvo entra por las ventanas rotas mientras mi madre trabajaba limpiando casas ajenas trayendo a casa lo justo para comer y mi hermano mayor cuidaba de mí desde que tenía memoria. Él se llamaba Javier y era 5 años mayor con ojos que veían todo antes que los demás y siempre me protegía cuando los pandilleros del barrio querían reclutarme para sus cosas. A los 10 años ya vendía dulces en la frontera y Javier me enseñaba a contar el dinero rápido porque decía que el mundo no espera a los lentos y yo admiraba cómo manejaba las situaciones con calma. Una noche llegaron hombres del cártel local ofreciendo trabajo fácil a Javier y él rechazó diciendo que tenía familia que mantener, pero ellos insistieron amenazando con quemar nuestra casa si no aceptaba. Javier me llevó a un lado y dijo: quédate con mamá, yo resolveré esto, y desapareció por 3 días volviendo con dinero suficiente para comida y ropa nueva, pero con una cicatriz fresca en el brazo. Desde entonces trabajaba para ellos haciendo entregas pequeñas evitando que yo me involucrara y yo veía cómo cambiaba poco a poco volviéndose más callado, más distante, pero siempre me daba lo mejor de lo que traía. A los 15 años empecé a notar que Javier traía paquetes envueltos en plástico negro y los escondía bajo el piso mientras me decía: no preguntes, solo estudia, y yo obedecía porque quería hacerlo orgulloso. Mi madre enfermó de los pulmones por el polvo y el humo de las fábricas y Javier pagaba los medicamentos vendiendo más horas al cártel mientras yo cuidaba de ella en casa viendo cómo se debilitaba día a día. Una mañana Javier llegó corriendo diciendo: tenemos que irnos ahora. Empacó lo esencial y salimos hacia el norte cruzando caminos secundarios porque decía que el cártel lo buscaba por un error en una entrega. Vivimos escondidos en casas abandonadas cambiando de lugar cada semana mientras Javier enseñaba a defenderme con un cuchillo pequeño diciendo: nunca sabes cuándo lo necesitarás, y yo practicaba en secreto. Pasaron meses así hasta que una noche Javier no regresó de una reunión y yo esperé toda la noche mirando la puerta con el corazón latiendo fuerte porque sabía que algo malo había pasado. Al día siguiente encontré una nota bajo la puerta diciendo: Javier está con nosotros, si quieres verlo vivo ven solo al punto marcado, y yo fui aunque sabía que era peligroso porque era mi hermano. Llegué al lugar que era un almacén abandonado y vi a Javier atado a una silla con moretones en la cara mientras el jefe del cártel local decía: él robó un cargamento y ahora tú trabajarás para pagar su deuda. Javier me miró con ojos que decían: no lo hagas, pero yo asentí porque no tenía opción y desde ese día empecé a trabajar para ellos haciendo entregas, vigilando esquinas, aprendiendo el oficio. Javier fue liberado después de un mes pero nunca volvió a ser el mismo, se volvió callado, amargado y un día desapareció sin dejar rastro dejando solo una carta diciendo: me voy para protegerte, no me busques. Yo quedé solo con mi madre que empeoraba cada día y el cártel me presionaba más subiendo de nivel en las tareas porque veían que era rápido y discreto. A los 18 años ya manejaba rutas importantes cruzando mercancía por túneles subterráneos mientras mi madre murió en mis brazos una noche diciendo: Javier cuidará de ti, y yo lloré porque sabía que no era verdad. El cártel me dio el apodo El Niño porque parecía joven para el trabajo pero hacía las cosas sin errores y empecé a ganar respeto entre los demás. Busqué a Javier por años preguntando en cada contacto siguiendo rumores que llevaban a nada mientras trabajaba más duro para tener recursos para la búsqueda. El dinero entraba pero no llenaba el vacío que dejó mi hermano y cada noche miraba su foto vieja pensando en dónde estaría, si estaría vivo, si me recordaría. El cártel creció y yo con él pasando de mensajero a ejecutor de tareas delicadas porque confiaban en mi precisión y frialdad. Pero en el fondo seguía siendo el niño que esperaba a su hermano mayor con la cena lista soñando con el día que volveríamos a estar juntos. Los recuerdos de nuestra infancia en las calles polvorientas se repetían en mi mente como una película vieja que no podía pausar mientras manejaba por las noches con cargamentos que pesaban más que cualquier paquete. Javier me enseñó a leer mapas, a negociar con vendedores ambulantes, a sobrevivir con poco y esas lecciones se convirtieron en mi armadura contra el mundo. Cada esquina de Tijuana guardaba un recuerdo nuestro jugando fútbol con latas, escondiéndonos de la policía, compartiendo un taco que era todo nuestro alimento del día.
Mi madre nos crió con historias de un México mejor que nunca vimos pero que creíamos posible porque Javier lo prometía siempre. Cuando ella enfermó, Javier dejó la escuela para trabajar doblando turnos trayendo medicinas robadas de farmacias mientras yo cuidaba de ella leyendo en voz alta los pocos libros que teníamos. Su muerte nos dejó huérfanos de verdad y Javier se convirtió en padre, madre, hermano, todo en uno, cargando un peso que lo cambió para siempre. La carta que dejó al desaparecer la leí 1000 veces buscando pistas entre líneas que nunca aparecían, solo palabras de protección y amor fraternal. El cártel llenó el vacío con órdenes y dinero, pero nunca con el calor humano que Javier proporcionaba con una palmada en la espalda o una sonrisa cansada. Cada ascenso en la jerarquía era un paso más lejos de quien fui y más cerca de convertirme en la máquina que necesitaban. Pero la búsqueda continuaba en cada viaje a cada nueva ciudad, preguntando discretamente, siguiendo pistas falsas que me mantenían en movimiento. Los compañeros notaban mi obsesión, pero la atribuían al deseo de poder cuando en realidad era el deseo de redención familiar. Finalmente entendí que Javier eligió su camino para protegerme y yo elegí el mío para encontrarlo, sin saber que nos llevaría al mismo destino fatal. Después de la desaparición de Javier me convertí en la sombra del cártel, moviéndome por Tijuana y más allá, siguiendo cualquier pista que pudiera llevarme a mi hermano mientras cumplía órdenes que me alejaban cada vez más de quien era. Contactos en la frontera decían haberlo visto en Sonora, otros en Chihuahua, pero cada rumor era un callejón sin salida que me costaba tiempo y dinero. El cártel me ascendió a lugarteniente dándome equipo propio y rutas exclusivas porque veían mi dedicación, aunque no sabían qué parte era por Javier. Una noche recibí una llamada anónima diciendo: tu hermano está vivo, trabaja para el otro lado, ven a Ensenada si quieres pruebas, y yo fui aunque sabía que podía ser trampa. Llegué al punto que era un bar lleno de marinos y encontré un sobre con fotos de Javier en uniforme de la DEA posando con agentes y mi mundo se tambaleó porque significaba que era infiltrado. Las fotos eran recientes, mostraban a Javier más delgado, con cicatrices nuevas pero con la misma mirada que recordaba, y yo guardé el sobre como tesoro mientras procesaba la información. Si Javier era DEA significaba que estaba en peligro constante, que el cártel lo mataría si lo descubría, y yo redoblé esfuerzos para encontrarlo antes que ellos. Cambié rutas, empecé a escuchar conversaciones internas buscando señales de operaciones contra infiltrados mientras mantenía mi fachada de lealtad absoluta. El jefe principal me llamó a una reunión diciendo: tenemos un traidor en las filas, alguien que pasa información a los gringos, y yo asentí aunque el corazón me latía fuerte porque sabía que hablaban de Javier. Me dieron la tarea de investigar discretamente, recopilar pruebas, identificar al sospechoso mientras yo luchaba con la culpa de traicionar a mi hermano o al cártel. Pasé semanas revisando registros, siguiendo compañeros, preguntando con cuidado mientras evitaba levantar sospechas porque un error significaría la muerte para ambos. Encontré más evidencias, mensajes codificados, reuniones secretas que apuntaban a Javier pero también mostraban que salvó vidas de agentes y civiles. El conflicto interno crecía cada día porque amaba a mi hermano, pero el cártel era mi familia sustituta, la que me dio poder y protección cuando más lo necesitaba. Una noche el jefe me mostró una foto borrosa diciendo: este es el traidor, encuéntralo, y yo reconocí el perfil de Javier inmediatamente, pero fingí sorpresa diciendo: lo localizaré pronto. Desde ese momento viví en un estado de alerta constante, planeando cómo salvarlo, cómo sacarlo del juego sin que nos mataran a los dos. Contacté viejos amigos de la infancia que ahora trabajaban en seguridad preguntando por Javier sin revelar demasiado mientras preparaba un plan de escape. El cártel aumentó la presión exigiendo resultados rápidos porque las redadas de la DEA dañaban los negocios y yo ganaba tiempo retrasando informes. Finalmente localicé a Javier en un safe house en Rosarito protegido por agentes, pero sabía que no podía acercarme directamente sin arriesgar todo. Dejé mensajes anónimos, advertencias sobre la cacería que se acercaba mientras el cártel cerraba el cerco cada vez más. El jefe me dio un ultimátum: trae su cabeza o la tuya, y yo asentí mientras planeaba traicionar al cártel por primera vez en mi vida.
Pero el destino tenía otros planes y todo cambió en una sola noche que nunca olvidaré. Los días previos a la orden final fueron de tensión extrema con reuniones constantes, reportes falsos, movimientos calculados para ganar tiempo. Javier respondía a mis mensajes con códigos que solo nosotros entendíamos, confirmando que sabía del peligro inminente. Planeamos un punto de encuentro neutral donde podríamos escapar juntos, pero el cártel interceptó comunicaciones que no sabía que monitoreaban. La trampa se cerró lentamente, con compañeros que de repente me miraban diferente, con órdenes que llegaban más rápido de lo normal. Intenté advertir a Javier, pero las líneas estaban cortadas, los contactos desaparecían uno a uno. La noche antes de la orden dormí poco, revisando planes alternativos, rutas de escape, armas escondidas, mientras el corazón latía con fuerza. Al amanecer llegó el mensaje final con coordenadas precisas y la amenaza implícita de consecuencias si fallaba. Conduje hacia el punto con el estómago revuelto, sabiendo que cada kilómetro me acercaba más al momento que definiría todo. El desierto se extendía infinito bajo el sol implacable mientras repasaba recuerdos de Javier enseñándome a manejar su viejo camión, riendo cuando chocaba con los botes de basura. Esos recuerdos eran mi ancla en medio del caos que se avecinaba, la prueba de que valía la pena cualquier riesgo. Llegar al punto fue como entrar en una película de pesadilla, con vehículos alineados, hombres armados esperando la entrega que nunca imaginé sería mi hermano. La orden llegó por mensaje cifrado: trae al traidor muerto o vivo al punto de entrega en las afueras, y yo sabía que hablaban de Javier, pero fingí entusiasmo diciendo lo tengo controlado mientras preparaba mi propio plan. El punto era un rancho abandonado rodeado de desierto donde el cártel hacía sus ajustes de cuentas, y yo llegué temprano posicionándome para interceptar antes que los demás. Horas después vi llegar un vehículo negro con vidrios polarizados y mi corazón se detuvo cuando reconocí la silueta de Javier bajando con las manos atadas, escoltado por dos hombres del cártel. Corrí hacia el lugar con el arma lista, gritando suéltenlo, es mío, pero todo pasó demasiado rápido en la confusión de la noche. Los disparos resonaron en el desierto, ecos que aún escucho en mis pesadillas mientras caía al suelo con dolor en el pecho mirando al cielo estrellado. Los hombres del cártel se acercaron revisando el cuerpo y uno dijo es el traidor, lo tenemos, mientras yo gateaba hacia Javier tocando su rostro frío. Grité su nombre una y otra vez, pero no respondía y la realidad me golpeó como un camión porque yo disparé en la oscuridad sin ver, sin pensar. Los hombres me levantaron diciendo buen trabajo niño, pero yo empujé alejándome corriendo al desierto con lágrimas que no podía controlar. Pasé la noche escondido entre mezquites procesando lo que hice, maté a mi propio hermano, el que me crió, el que me protegió, el que era mi única familia. Al amanecer volví al rancho, pero el cuerpo ya no estaba, se lo llevaron como trofeo mientras yo recogía su reloj roto, el único recuerdo que quedó. El cártel celebró mi lealtad dándome ascenso y bonos, pero yo vivía en un estado de shock permanente, funcionando en automático. Los días siguientes fueron un borrón de reuniones y tareas mientras la culpa me comía vivo, impidiéndome dormir, comer, pensar con claridad. Empecé a ver a Javier en cada sombra, escuchar su voz en el viento, sentir su presencia en cada lugar que visitábamos juntos de niños. El cártel notó mi cambio, pero lo atribuyó al estrés del trabajo, dándome más responsabilidades para mantenerme ocupado. Pero nada llenaba el vacío que crecía cada día, un agujero negro que tragaba todo lo que fui, lo que soñé, lo que creí. Intenté confesar varias veces, pero el miedo a la muerte me detenía porque sabía que el cártel no perdona traidores ni errores. Finalmente colapsé en una misión, perdiendo el control, llorando frente a compañeros que me miraron como si estuviera loco. El jefe me llamó a su oficina diciendo ¿qué te pasa niño? Y yo rompí en llanto contando todo sobre Javier, sobre el error, sobre la culpa que me destruía. Él escuchó en silencio y luego dijo errores pasan, pero la lealtad es todo, y me dio una última oportunidad para redimirme con una tarea final. Pero yo ya no podía vivir con la carga y tomé la decisión que cambió todo para siempre. Los meses posteriores al error fueron de deterioro constante, con pesadillas que me despertaban gritando, con sudores fríos que empapaban las sábanas, con visiones de Javier que se repetían sin cesar.
Intenté ahogar la culpa en alcohol, en trabajo excesivo, en cualquier distracción que encontrara, pero nada funcionaba. Los compañeros empezaron a evitarme susurrando sobre el niño que perdió la cabeza después de una misión exitosa. El cártel me vigilaba más de cerca, asignándome tareas menores para evaluar mi estado mental mientras yo planeaba mi escape definitivo. Recopilé evidencias en secreto, grabando conversaciones, fotografiando documentos que incriminaban a los líderes principales. Cada pieza era un paso hacia la libertad, hacia la expiación, hacia enfrentar las consecuencias de mis acciones. La decisión de entregarme maduró lentamente, con noches de reflexión en las que Javier parecía susurrar desde las sombras que era lo correcto. Finalmente ejecuté el plan contactando a un agente de la DEA a través de un canal seguro, entregando las primeras pruebas como muestra de buena fe. Los días previos a la entrega fueron de paranoia constante, mirando por encima del hombro esperando el momento en que me descubrirían. Pero logré llegar a la comisaría con el paquete completo, declarando mi intención de confesar todo sobre el cártel y sobre mi hermano. Decidí entregarme a la policía llevándome pruebas del cártel, grabaciones, documentos que recopilé durante años mientras planeaba mi escape de esa vida. Llegué a la comisaría con las manos temblando, diciendo quiero confesar todo sobre el cártel y sobre mi hermano, mientras los agentes me miraban incrédulos. Me arrestaron inmediatamente, poniéndome en una celda de aislamiento donde pasé los primeros días en shock, mirando las paredes grises que se convertían en pantallas de mis recuerdos. Los interrogatorios eran diarios, agentes preguntando nombres, fechas, rutas, mientras yo contaba todo lo que sabía sobre operaciones, líderes, escondites. La fiscalía usó mi testimonio para desmantelar partes del cártel, arrestando a varios lugartenientes, incluyendo al jefe que me dio la última oportunidad. Me ofrecieron protección de testigos, pero rechacé diciendo prefiero pagar por lo que hice, por lo que le hice a Javier. El juicio fue rápido, con pruebas irrefutables, y me condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por mi historial. Llegué a la prisión de máxima seguridad, donde me asignaron una celda individual por seguridad, y allí empecé mi nueva existencia. Los primeros meses fueron los peores, con ataques de pánico, noches sin dormir, visiones de Javier que me reprochaba desde las sombras. Los guardias notaron mi estado y me enviaron al psicólogo de la prisión, que escuchaba mis historias sin juzgar, prescribiendo medicamentos que ayudaban un poco. Empecé a dibujar en las paredes con carbón rostros de Javier en diferentes edades, recordando momentos felices de nuestra infancia. Los otros reclusos me evitaban porque sabían mi historia, conocían el peso de la culpa que cargaba en los ojos. Las cartas de la familia de Javier llegaron meses después acusándome de traición, de destruir su legado, pero yo las guardaba como castigo. El psicólogo decía que necesitaba perdonarme, pero yo sabía que algunos errores no tienen perdón posible. Años pasaron con la rutina carcelaria: levantarme con té o comida, trabajo en el taller, dibujo en la celda, visita del psicólogo. Javier se convirtió en presencia constante en mi mente, hablando conmigo, aconsejándome, consolándome en los momentos oscuros. Los guardias contaban historias sobre el recluso que hablaba solo, pero yo sabía que no estaba solo, que Javier estaba allí. Finalmente acepté mi destino, encontrando paz en la rutina, en los dibujos, en las conversaciones nocturnas con mi hermano. La culpa no desapareció, pero se transformó en algo manejable, en un recordatorio constante de lo que perdí. Esta celda se convirtió en mi mundo, en mi castigo, en mi redención, donde expío mis pecados día a día. Los años se convirtieron en décadas, con el mismo ciclo interminable de rutinas que daban estructura a una existencia que de otra forma sería caos puro. Los dibujos evolucionaron de simples bocetos a murales complejos que contaban nuestra historia completa, desde la infancia hasta el fatídico error. Cada trazo era una oración, cada sombra un recuerdo, cada línea una lágrima que no derramé. Los nuevos guardias preguntaban sobre los murales y yo contaba la historia completa sin censura, porque la verdad era mi única posesión real. Algunos escuchaban con empatía, otros con indiferencia, pero todos entendían que cargamos nuestras cruces de formas diferentes.
El psicólogo se retiró y llegó uno nuevo que continuaba las sesiones enfocándose en la aceptación radical de mis acciones. Aprendí a meditar, a respirar conscientemente, a encontrar momentos de claridad en medio del ruido constante de la prisión. Las cartas seguían llegando, algunas de odio, otras de perdón inesperado de familiares que entendían el contexto completo. Javier en mis conversaciones nocturnas se convirtió en guía espiritual, ofreciendo consejos que aplicaba en mi vida diaria dentro de los límites de la celda. La prisión cambió con el tiempo, nuevas políticas, nuevos reclusos, nuevas reglas, pero mi celda permaneció constante como ancla en el tiempo. Finalmente encontré propósito ayudando a otros reclusos con sus traumas, compartiendo técnicas de coping que aprendí a través del dolor. Esta transformación de víctima a mentor fue lenta pero profunda, marcando el verdadero inicio de mi redención personal. La paz llegó no con el perdón externo, sino con la comprensión interna de que algunos errores definen pero no destruyen completamente. Hoy vivo entre estas cuatro paredes que conocen todos mis secretos y me llaman el niño fantasma porque maté a mi hermano y ahora hablo con él todas las noches. Los dibujos cubren cada centímetro disponible, rostros de Javier en diferentes etapas de su vida, recordatorios constantes de lo que fui, de lo que perdí. Los guardias pasan de largo, acostumbrados a mis conversaciones con la pared donde Javier me responde con sabiduría que nunca tuvo en vida. La rutina carcelaria es mi ancla: levantarme a las 6, conteo a las 7, desayuno, trabajo en el taller, dibujo, terapia, regreso a la celda. Cada actividad es un paso en la expiación, en el pago de una deuda que nunca terminaré de saldar. Los nuevos reclusos preguntan sobre los dibujos y yo cuento la historia completa sin omitir detalles, porque el peso de la verdad es mi castigo. Algunos escuchan con respeto, otros con miedo, pero todos entienden que cargamos nuestras cruces de diferentes formas. El psicólogo sigue visitando diciendo que encontré mi forma de lidiar con la culpa a través del arte y la conversación imaginaria. A veces recibo cartas de familiares de víctimas del cártel agradeciéndome por ayudar a desmantelarlo y las guardo con las acusaciones como recordatorios equilibrados. Las noches son para Javier cuando las luces se apagan y las sombras cobran vida, proyectando su rostro en la pared opuesta. Hablamos de todo, de la infancia, de los sueños, de lo que pudo ser si las cosas hubieran sido diferentes. Él me perdona en estas conversaciones imaginarias, aunque sé que es mi mente buscando consuelo donde no lo hay. Los años pasan marcados por las estaciones que veo a través de la pequeña ventana: primavera con flores, verano con calor, otoño con hojas, invierno con frío. Mi cabello encanece, mis manos tiemblan, pero los dibujos permanecen frescos, renovados constantemente con nuevos detalles, nuevos recuerdos. He aprendido a vivir con la culpa, a transformarla en algo productivo, ayudando a otros reclusos con sus propios demonios. Esta celda que era mi castigo se convirtió en mi refugio, donde encontré paz en la aceptación de mi destino. Javier sigue siendo mi compañero constante en las paredes, en los sueños, en cada respiración que doy. La redención no está en el perdón, sino en la protección silenciosa, en la aceptación de roles que no elegimos pero que cumplimos con dedicación. La sierra se convierte en testigo de esta transformación lenta, de dolor a propósito, de caos a calma, de venganza a vigilancia. El fantasma encuentra su lugar en las sombras, no como castigo sino como elección consciente para preservar lo que queda de humanidad en un mundo que la devora. Esta es la verdad completa, sin adornos, sin promesas vacías, solo la realidad cruda de vidas entrelazadas por decisiones irreversibles que moldean destinos para siempre. Las décadas se acumulan con la misma rutina que se convierte en meditación en sí misma: cada conteo, cada comida, cada dibujo, un mantra de expiación. Los murales evolucionan incorporando nuevos reclusos que dejan su marca antes de ser transferidos o liberados, creando una galería viva de historias compartidas. Javier envejece conmigo en los dibujos, ganando arrugas, sabiduría, experiencia que nunca tuvo en vida. Las conversaciones nocturnas se vuelven más profundas, tocando temas filosóficos existenciales que exploramos juntos en la oscuridad. Los guardias nuevos traen historias del mundo exterior que comparto con Javier, analizando cambios sociales, políticos que afectan a los que dejamos atrás.
Mi rol como mentor se expande organizando grupos de discusión, talleres de arte, sesiones de escritura que ayudan a otros a procesar sus traumas. La administración reconoce mi contribución otorgándome privilegios menores que uso para mejorar las condiciones de los demás. Finalmente entiendo que la redención verdadera está en el impacto positivo que genero dentro de estos muros, transformando mi error en catalizador de cambio. Javier sonríe desde la pared, aprobando cada paso que doy hacia la sanación colectiva que incluye la mía propia. Esta celda que comenzó como tumba se convierte en santuario donde la culpa se transmuta en propósito, donde el dolor se convierte en enseñanza, donde la pérdida se transforma en legado.